Amén. Que Dios bendiga en esta tarde. Vamos a dar inicio a lo que es la predicación. Vámonos a ir a la pista a los Efesios. Efesios 4, del 11 al 13. Efesios 4, del 11 al 13. Y lo vamos a leer, ¿verdad? Todos juntos. Allí en su mente, en su corazón. Ahí tenga la palabra también. Y dice así la palabra de nuestro Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Efesios 4, 11 al 13. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Oremos. Gracias, Padre eterno, Padre celestial, por tu palabra. Síguenos enseñando, bendiciéndonos a través de ella. Siempre, Dios mío, traes nuevas cosas para nosotros. Permítenos ser entendidos. Siempre hablemos de estas cosas, Dios, hacia las demás personas. Principalmente, ¿verdad? Sabemos que nosotros escuchamos, leemos tu palabra, pero también tenemos que predicarla. Bendícenos de una manera muy especial en esta tarde, que todo quede bien, Dios mío, grabado en lo más profundo de nuestra mente, de nuestro corazón. Te lo pedimos y te lo suplicamos en el nombre del Señor Jesucristo, tu Hijo amado. Amén y amén. Gloria al Señor. Aleluya. Amén, ¿verdad? Sabemos que el Señor dio ministerios. Hay ministerios dentro de la iglesia. Ya cada uno de nosotros debe buscar ese ministerio para el cual fuimos llamados. Pero este es, como dice, ¿verdad? Y en el 12, a fin de perfeccionar pues a los santos para la obra del ministerio. O sea, para que nos perfeccionemos para la edificación del mismo cuerpo de Cristo, ¿verdad? Nuestra congregación. Entonces, dice aquí también que hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, ¿verdad? Unidad de la fe, todos lleguemos a la unidad de la fe. Y del conocimiento del Hijo de Dios, que conozcamos bien, ¿verdad? A nuestro sanador, a nuestro salvador, a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Dice ahí también, a un varón perfecto, ¿verdad? A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, o sea, a un varón perfecto, ¿verdad? Sea hombre o sea mujer, ¿verdad? Y tratemos nosotros de llegar, ¿verdad? Como dice, a esa estatura de la plenitud de Cristo. Sabemos que de alguna manera se ve un poco alejado, un poco difícil tratar de llegar a esta altura, a esa plenitud de nuestro Dios, pero sabemos que el Señor tiene misericordia y día a día nos va perfeccionando, puliendo y sacando cosas que no le agradan también de cada uno de nosotros. Entonces, gracias a Dios por todo lo que nos hace ver, nos hace ser entendidos, y nosotros reaccionamos a su palabra tratando siempre de estar bajo su voluntad. Aleluya. Entonces, dice también ahí, ¿verdad? El tema que nosotros tenemos: unidos en un cuerpo, en un alma, en un espíritu. Unidos en un cuerpo, alma y espíritu, ¿verdad? Nosotros sabemos que somos tripartitas, siempre lo decimos, pero de alguna otra forma también entre hermanos, entre iglesias debemos estar unidos, ¿verdad? En un solo cuerpo, ahí como iglesia, en un alma, ¿verdad? Sabemos que el alma, ¿verdad? Es el intelecto, las sensaciones, las emociones, todo eso, ¿verdad? Que el cuerpo, el alma, pues siente en otra manera, a través de nuestro cuerpo físico. Pero, ¿verdad? De igual manera, lo que siente nuestro hermano, ¿verdad? Debemos también sentirlo nosotros, pues cuando está sufriendo, cuando está en gozo, está en alegría, pues también, ¿verdad? Suele ser para nosotros causa de todo esto, ¿verdad? De estar contentos, alegres junto con Él, en un espíritu, ¿verdad? Que sintamos pues esa misma cosa con Él. Estamos ¿verdad? Llenos del Espíritu de Cristo, entonces debemos, cada uno de nosotros, estar así, de esta manera, ¿verdad? En un mismo sentir, en un cuerpo, dice, en un alma, en un espíritu. Entonces, nosotros vemos que llegar pues a la unidad de la fe significa que todos lleguemos a creer principalmente una misma cosa, ¿verdad? Con respecto al conocimiento de Dios principalmente, y esto es Padre, Hijo y Espíritu Santo, o sea, el conocimiento de nuestra deidad, ¿verdad? Ese Dios tripartita también que nosotros conocemos. Y lo digo pues, ¿verdad? Que llegar a la unidad de la fe
porque hay muchas cosas, muchas situaciones que se dan hoy en día a raíz de todo lo que estamos viviendo, de lo que estamos viendo, que no todos reaccionamos, ¿verdad? En la medida de cuando tomamos alguna decisión con respecto, pues, de lo que tiene que hacer la iglesia, como que no todos estamos de acuerdo, pero tenemos nosotros que apoyar tal o cual decisión, pero sin embargo, le digo, otros van más allá, procurando, pues, hacer algún tipo de mal, pues, a la iglesia, y se lo hace a sí mismo también. Entonces, hay cosas, pues, que tenemos que nosotros tener cuidado con todo esto, y lo vamos a ver ahorita un poco más detalladamente. Entonces, principalmente, ¿verdad?, nos habla aquí sobre tener ese conocimiento, pues, del Hijo de Dios, ¿verdad?, en cuanto a todas las enseñanzas que Él nos dejó aquí a cada uno de nosotros a través de la Escritura. Entonces, no distorsionar, pues, ese mensaje, ¿verdad?, que todos creamos una misma cosa en todo lo que nos dejó dicho el Señor. Aleluya. No distorsionar, ¿verdad?, es algo bien importantísimo, ya sea en cosas, pues, como hemos dicho, de la palabra del Señor, alguna enseñanza, o también dentro de lo que se habla con respecto a cosas que se tienen que hacer dentro de la iglesia. Entonces, a lo que queremos llegar es que todos debemos de estar unidos, ¿verdad?, en todo, o sea, en todo, todos en todo. Entonces, principalmente en la adversidad, en este tiempo, ¿verdad?, vivimos en un tiempo de mucha adversidad, ¿verdad?, un año más atrás. Entonces, tomando en cuenta, siempre, como estoy diciendo, todas esas enseñanzas que hemos recibido de Dios a través de la Escritura, ¿sí? Entonces, estar unidos en todo, principalmente. Estoy hablando de lo que es la unidad en Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, la unidad es una cualidad, fíjense, de no ser, ¿verdad?, diferentes en pensamiento, o sea, de no ser diferentes en pensamiento, ¿verdad? Pensamientos que tal vez dividan a la iglesia en cuanto, pues, a la enseñanza del Señor. Eso es a lo que vamos a llegar, pues, el meollo del asunto, sino de ser uno en común acuerdo también, uno en pensamiento, ¿verdad? Es una condición, pues, esencial para la armonía y el entenderse también como persona, como grupo, ¿verdad?, o entre dos personas, entre esposo y esposa, pues siempre, ¿verdad?, también hay ciertas diferencias, pero siempre se trata de llegar a la unidad, llegar, pues, a resolver un tipo de problema, ¿verdad?, que esté causando, pues, división, aún le digo en el propio matrimonio. Entonces, ¿verdad?, un común acuerdo, un pensamiento, ¿verdad? Entonces, la unidad, fíjense, une y reúne también en torno a objetivos y creencias comunes, ¿sí? Objetivos, ¿verdad?, que tenemos que hacer, que realizar como iglesia, llegar, ¿verdad?, a que se realicen. Creencias, ¿verdad?, también comunes que tenemos dentro de la misma palabra, dentro de la misma iglesia. Tenemos que pensar así todos de una misma manera. Entonces, la unidad es un requisito indispensable para que la iglesia pueda cumplir esa misión que tenemos de predicar el evangelio, ¿verdad? O sea, para poder evangelizar tenemos que estar unidos. No es cada quien por su lado, por su parte, o lo que uno haya leído, crea del evangelio, o crea, ¿verdad?, sobre cierto tema, sobre alguna doctrina de la palabra de Dios. No es así. La unidad vemos que fortalece lo que se dice de nuestra iglesia también, ¿verdad? Ya que de alguna manera, pues, fortalece también ese testimonio que tenemos, ¿verdad?, individualmente como cristianos, ¿verdad?, que se dice de nosotros allá afuera. O sea, fortalece lo que se dice de la iglesia y fortalece también nuestro testimonio. Entonces, sabemos que la falta de unidad va deteriorando también el evangelio si no tenemos cuidado. ¿Sí? Ese evangelio de la reconciliación, o sea, somos llamados a reconciliarnos con Dios. Entonces, ¿verdad?, si la gente ve que hay mucho problema nosotros, ¿verdad?, con gente, con individuos, pues de alguna manera, ¿verdad?, no le estamos haciendo llegar ese mensaje que habla la palabra del Señor. ¿Sí? Entonces tenemos que nosotros tener cuidado en cómo estamos dando ese mensaje
de la reconciliación, ¿sí? Estamos tratando que la gente se reconcilie con Cristo, entonces nosotros tenemos que estar reconciliados con las personas que nos rodean. Dice la Biblia que mientras esté de nosotros, debemos de hacer todo lo posible por estar bien con nuestros semejantes, ¿verdad? Cuando a veces ya no se puede, pues tenemos que hablar, que decir algunas cosas, algunas cuestiones para que todo se llegue a arreglar. Entonces, los que estamos en una misma fe, fíjense, ¿sí? Los que estamos en una fe, tenemos que estar estrechamente también en unidad, por consiguiente, ¿sí? Entonces, la Biblia dice que estemos en comunión unos con otros, ¿sí? Comunión con la iglesia, comunión en el trabajo, en los asuntos de la iglesia también, ¿verdad? De los trabajos, pues tiene que haber comunión. Además, dar ese buen testimonio como hijos de Dios allá afuera. Entonces, tenemos que hacer ver más nuestra unidad también en toda situación difícil que se venga a mi persona, que se venga a la iglesia. La gente tiene que ver que estamos unidos y que salimos en todo tipo de situación adversa que venga hacia la iglesia o a cada uno de nosotros. Entonces, fíjense, cierto teólogo dice que la unión de la iglesia en Cristo debe significar, ¿verdad?, romper y superar las barreras ideológicas, ¿sí? Tenemos muchas barreras nosotros como iglesia, como cristianos, entre las iglesias, ¿verdad? Barreras ideológicas, barreras culturales, barreras sociales, económicas y denominacionales también, ¿verdad? Hay muchas denominaciones y unas a otras nos diferenciamos en muchas cosas y esto, ¿verdad?, queremos hacerlo notar con las demás iglesias y a veces queremos hacer ver que ellos, esto o aquello no están bien por tal o cual situación, mientras que no es así, ¿verdad? Son legalismos que se introducen como tipo enseñanzas de la Biblia del Señor que queremos, ¿verdad?, que las lleven a cabo también en nuestra iglesia y todas las iglesias. Pero, les digo, no tiene que ver nada con las doctrinas esenciales para la salvación de los cristianos. Entonces, estas últimas barreras que estamos hablando, denominacionales, son las que más causan problemas dentro de la iglesia. Cuando venimos, fíjense, de cierta iglesia, ¿verdad?, para establecernos también en otra, entonces, en ocasiones se cree, ¿verdad?, o cree la persona que sabe a veces más, que vienen más instruidos, que son como que más espirituales, se critica todo lo que se hace dentro de la iglesia porque fueron enseñados de alguna forma, de otra manera, ¿sí? No otras creencias, que son las mismas, pero sí le dan como otro sentido, otro énfasis a lo que quiere decir la Biblia. Entonces, hay problemas, pues, y tenemos que nosotros tratar de evitar todo esto y enseñar en lo más posible de qué se trata, pues, estos asuntos, ¿verdad? Cuando se nos hacen ver más en específico lo que la gente cree de tal o cual situación también, o de la misma palabra del Señor. Entonces, esas barreras denominacionales, ¿verdad?, son bien peligrosas también, ¿sí? Porque dividen a la iglesia tremendamente, ¿sí? A veces le digo a la gente, igual se vuelven a trasladar para otro lado, no se hallan, y junto con esto afectan a otras personas y también se los llevan del lugar de donde ellos también conocieron a Cristo por primera vez. Es algo tremendo. Y esto es lo que nos da, ¿verdad?, mucha tristeza, esa falta, pues, de madurez espiritual de cada hermano, cada persona, cuando no se dejan enseñar, cuando no quieren saber, ¿verdad?, otra cosa de lo que fueron enseñados, siendo que nosotros ya estamos abiertos a que haya enseñanza. A lo mejor estamos en error, a lo mejor estamos mal y se nos va a corregir también. Y nosotros somos abiertos en ese sentido, lo sabemos, ¿verdad? Sabemos nosotros ahorita de antemano, ¿verdad?, que hay más conocimiento de la palabra, que a través de la ciencia también, la ciencia pues ratifica la palabra del Señor, ¿sí? Dice que la ciencia aumentaría, entonces vemos que cuando algo se descubre, se relaciona con la Biblia, entonces la misma ciencia ratifica la palabra del Señor, ¿sí? Da por hecho lo que se dice así, pero esto lo tenemos que ver un poquito más a fondo. Entonces, yo estoy diciendo, ¿verdad?, todo esto porque en todo este tiempo de estar lidiando pues con esta pandemia, muchas iglesias cerraron, otras no, pero aquí es donde se da la situación de donde una iglesia critica a la otra
¿sí? Del por qué cerró. Sabemos que cuando inició pues la pandemia, posteriormente se nos pidió por las autoridades de gobierno que obligatoriamente se tenía que cerrar. Y se hizo, ¿verdad? Se cerró el templo, y se cerraron muchos templos, y aún así algunos siguen cerrados, y no por eso los vamos a criticar y vamos a criticar. A uno, ¿verdad? Cuando se vienen ciertas situaciones difíciles dentro de la iglesia, se toman decisiones también en un momento dado con respecto a estas cosas que están pasando. Aún así, muchas iglesias vemos que se rebelaron, no hicieron caso a los mandatos de la autoridad, a los mandatos de su concilio, siendo que debemos de sujetarnos a nuestras autoridades y a esos concilios. Entonces, en este tiempo se nos dio como opción de poder abrir, pero con restricciones también, las cuales tenemos que respetar y seguir respetando mientras no nos digan, ¿verdad?, otra cosa. Entonces, mientras dure esta situación, tenemos que estar obedeciendo y nosotros teniendo cuidado de cuanto a situación ocurra o pase en la iglesia o pase con los hermanos. Aleluya. Entonces, si permitieron abrir, ¿verdad?, los templos, pero cada quien bajo su responsabilidad, ¿verdad?, de lo que pueda pasar pues dentro de la iglesia, así nos lo hicieron ver. Es responsabilidad de cada quien lo que pase dentro del templo, dentro de la congregación de la iglesia. Y aquí, ¿verdad?, recae pues sobre esa responsabilidad, sobre el pastor principalmente, y en cierta medida también sobre la mesa directiva. Nosotros siempre estuvimos orando al Señor en todo tiempo, y principalmente este año pasado, difícil, ¿verdad?, y de mucha muerte. Dios nos guió, y lo digo con toda seguridad porque estuvimos orando. Dios nos guió qué teníamos que hacer o qué no hacer. Tomar decisiones de cerrar o no cerrar, debido a que algunos hermanas, ¿verdad?, salieron contagiados. Es difícil tomar decisión de cerrar, ¿verdad? No es cualquier cosa, pero se tiene que hacer, ¿verdad? Son reglas que vienen de gobierno, que vienen de los concilios, recomendaciones que tenemos que tomar en cuenta como iglesia, y tenemos que acatarnos a ellas. Entonces, habrá alguien, ¿verdad?, contagiado en algún tiempo, lo sabemos, puede haberlo. La ley ordena, ¿verdad?, y sigue ordenando que todos los que tienen algún tipo de síntoma, contagio, ¿verdad?, algún contacto incluso con las personas, tienen que guardar, ¿verdad?, de igual manera todavía cuarentena. Hasta hoy se mantiene esta orden, ¿sí?, de guardar esa cuarentena. Si tengo algún síntoma de gripa, aunque yo esté seguro, ¿verdad?, que es gripa y que no es el virus, pues tengo que de todos modos guardarme. Tengo que tener cuidado con la iglesia, con las personas que me rodean. Nosotros cuidamos en lo mejor posible de cada uno de ustedes, siempre bajo esas recomendaciones de la autoridad. Si no lo hacemos así, tendríamos problemas, ¿verdad?, de contagios, muchísimos dentro de la iglesia, y problemas con la autoridad, y problemas, ¿verdad?, con ustedes mismos también. Se nos podrá decir, ¿verdad?, no tomaron las medidas pertinentes, no tuvieron cuidado, hasta habrá molestias, le digo, ¿verdad?, porque hemos visto que sucedieron muchas cosas dentro de la iglesia y siguen sucediendo todavía. No estaremos, seguros o completamente todavía libres hasta que todo esto termine, ¿verdad? Y viene un tiempo ya, el Señor ha señalado a través de la misma autoridad, a partir ya del 4 de julio, dice, ¿verdad?, todo venga a una normalidad. Entonces, ¿verdad?, habrá más confianza, ya se nos permitirá, dicen, juntarnos, ¿verdad?, como congregación, que haya más gente en la congregación, hacer, como decía yo, nuestros convivios, cosas así, ¿verdad?, que unan más a la iglesia. Pero tenemos que ser pacientes, saber esperar en el Señor y no señalar y estar criticando a los siervos del Señor que están al frente, aún a las mismas mesas directivas, ¿verdad? Entonces, les dije, ¿verdad?, que el día de ayer también, que en la semana muchos de mis hermanos, ¿verdad?, tuvieron síntomas igual de calentura, dolor de cuerpo, escurrimiento nasal, muchas cosas pues que le vinieron como si fuera pues la pandemia, pero sabemos que, dicen muchos, es que el cambio de clima, ¿verdad?, en el cambio de clima ocurren todas estas cosas, y sabemos que sí, pero ¿verdad?, no estamos seguros. Entonces, ¿verdad?, con estos síntomas
¿verdad? Sean del virus o no sean del virus, ¿verdad? La persona, por recomendaciones de la autoridad y de los concilios, se deben de quedar en casa, no tener contacto. Como a mí se me avisó, ¿verdad? Los hermanos me avisaron de estos tipos de problemas que tienen en la familia, fueron varios, pues yo tengo que tomar decisión, ¿verdad? Junto con algunos de ustedes, si nos guardamos un poquito, una semana, a raíz de que pase todo esto y que nadie salga contagiado. O sea, tenemos que tener mucho cuidado todavía en ese tipo de decisiones, ¿eh? Entonces, es por eso digo, ¿verdad? Que tenemos que tener cuidado, no bajar la guardia, como nos dice la misma autoridad. Aleluya. Digo que la persona, según las recomendaciones, pues tiene que hacerse la prueba si tiene algún síntoma parecido, ¿sí? La prueba del COVID. Además, no tiene que juntarse con nadie, no tiene que ir al trabajo también hasta que no le digan, ¿verdad?, que salió negativo. Todas estas cosas se están llevando a cabo. Si a mí se me dijo, tengo que pedirle a la persona que no asista, ¿verdad?, a la congregación, no asista a la iglesia, que se guarde en casa. ¿Por qué? Por amor a la hora, por amor a ustedes, por la recomendación que me hace la autoridad, me hace el concilio también. Si no quiero fuera imprudente, si le pasa algo, usted vaya más allá, pues estaré yo mal en no tener cuidado de usted, ¿verdad? Dios guía, Dios está en medio de todo. Hay que, ¿verdad?, nosotros estarle orando al Señor para cualquier tipo de cosa. Nosotros discernamos bien y actuemos conforme a la voluntad del Señor, no conforme a nosotros, no querernos hacer valientes o tomar decisiones por toda la iglesia, toda la congregación o por algunos hermanos, ¿sí? Tenemos que pedir la dirección del Señor y actuar conforme a este tipo de cosas, ¿sí?, que nos están recomendando. Entonces nosotros, ¿verdad?, como líderes tenemos mucha responsabilidad sobre ustedes. Esperamos que comprendan, ¿verdad?, cada uno de ustedes el por qué cerramos o no cerramos, aún todavía en estos días y en los días tal vez que vengan también. Entonces sigue habiendo contagios, lo sabemos, sigue habiendo muertes. Nosotros estamos pidiendo en todo tiempo la dirección del Señor. Les decía que a mí me daba también mucha tristeza porque las iglesias se critican unas a otras del por qué cierran si no se tiene, ¿verdad?, confianza en Dios, nos dice. Claro que nosotros, ¿verdad?, tenemos confianza en Dios, mucha confianza en Él, pedimos su dirección, aleluya, pero nosotros, le digo yo, no tenemos por qué exponer, ¿verdad?, a la iglesia. No tengo, ¿verdad?, por qué yo criticar y sentirme más espiritual que la otra iglesia y haciéndoles ver, ustedes no tienen confianza, ustedes cerraron, o sea, haciendo ver cosas, ¿verdad? No tenemos que hacer eso. No nos ha llamado el Señor a eso, ¿verdad? Pero tenemos que obedecer esas autoridades, cuidar de la iglesia lo mejor posible y estar atentos a lo que el Señor a través de su Espíritu nos diga, nos indique o nos haga sentir qué hacer o qué no hacer también. Dios trata de manera personal con cada uno de nosotros, pero también trata de manera colectiva con toda la iglesia, ¿sí? Con algunos trata de manera diferente y con otros pues de otra forma también. Tenemos que respetarnos como iglesias y como individuos y como gente que acude a una sola iglesia también unos con otros, ¿sí? Entonces es necesario la unidad de la que estamos hablando dentro de la iglesia. Tengo pesar, ¿verdad?, yo tristeza, porque también escuché en la congregación pues, ¿verdad?, de nosotros, salió un comentario también ahí negativo, ¿verdad?, de la iglesia. Se decía que por qué muchas iglesias estaban abiertas y nosotros teníamos cerrado, ¿verdad?, que no debería de ser así, ¿verdad?, que de alguna manera como que se estaban enfriando, como que no estábamos bien nosotros. Pero yo les he dicho siempre, ¿verdad?, que nosotros confiamos en el Señor, no tenemos que decir que me estoy enfriando, ¿verdad? Nosotros conocemos la palabra del Señor. Si yo estoy lleno del Espíritu de Dios, no tiene por qué venir frialdad de mí, no tiene por qué venir ese tipo de sentimientos. Yo debo seguir alabando, glorificando allá en mi casa a Dios con mi familia, predicar el Evangelio con cuanta gente me rodea, seguir ferviente en las cosas del Señor. Eso es lo que yo tengo que seguir haciendo con respecto a todo esto. Entonces,
nosotros, ¿verdad?, pedimos la dirección de Dios. Nosotros no somos más espirituales, ¿verdad? Los que abrieron antes, no son más espirituales, ¿verdad?, que nosotros, los que abrimos después. La iglesia, no. Se supone que la iglesia obedece a la voz del Señor, ¿sí?, al mandato del Señor. Una persona espiritual no va a estar hablando mal de otro así, porque se supone que está llena del Espíritu de Dios. Entonces esa persona debe dejar que Dios dirija a cada iglesia, a cada persona, a cada pastor también, y no hablar mal de ellos y de ellos, ¿sí? Eso es la persona que tiene el fruto del Espíritu, ¿sí? Tiene cuidado de su persona, tiene cuidado de no tirar a nadie, de cómo hablar de la gente, de cómo hablar de las demás personas. Si Dios pone al frente de una iglesia a quien sea, ¿verdad?, porque a Dios así le plació, Dios la puso y le abrió puertas de alguna otra manera, el Señor lo va a respaldar a esa persona, ¿verdad? No lo deja solo, le va a hablar, le va a enseñar, le va a instruir, ¿sí? Le va a decir qué hacer. A través, yo ya siempre les he dicho, de sueños, visiones, a través de la misma iglesia, a través de recomendaciones, a través del consejo también de otros hermanos, pero el Señor va a tener cuidado de esa persona que puso al frente, si Él lo va a guiar. Entonces usted no puede pensar o hacer o decidir, ¿verdad?, por esa persona que puso el Señor también al frente, o esos hermanos que ayudan también a los pastores. Aleluya. Entonces va a tratar con él, ¿verdad?, le va a revelar cosas, le va a dar dirección, tanto a él como a toda la iglesia. Aleluya. Yo en esta semana también me sentía un poco mal, la garganta, yo les dije a uno de mis hermanos, la sentía muy mal, muy mal. También sentí un poco de malestar en el cuerpo. Por consiguiente, ese síntoma que yo sentía, yo no tenía que ir a la iglesia, tenía que cuidar de ustedes, tenía que guardarme en la casa también. Es por eso también que decidimos guardarlos este domingo, porque muchas familias se enfermaron. Entonces era más conveniente guardarnos, esperar, ¿verdad?, y que no pase nada. Y para el siguiente, ahí estamos, ¿verdad?, fervientes, gozosos. Estamos en contacto, ¿verdad?, siempre ahí por los medios de comunicación, ¿verdad?, por internet. Llevamos la palabra, muchas cosas. Entonces, una persona que tiene a Dios no puede decir, ¿verdad?, que se va a enfriar, que está fría. Por el contrario, va a enseñar a otros, va a contagiar a otros, se va a sentir, se va a palpar lo que lleva adentro. Aleluya. Fíjense, dice Juan 3:8, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu, ¿verdad? Ya sea que no sabe, ¿verdad?, a dónde va el que es nacido del Espíritu. ¿Por qué? Porque Dios lo guía, ¿verdad? Su momento, su tiempo preciso, Dios lo guía y el Señor da dirección, qué hacer o qué no hacer. Entonces, si he tomado una decisión o hemos tomado una decisión, la mesa directiva, incluso si hemos tomado una decisión como iglesia, apoyemos esa decisión. No dividamos haciendo comentarios, ¿verdad?, negativos. La división es satánica, no viene de Dios, ¿sí? Le daremos cuenta a Dios, ¿verdad?, de lo que nosotros ocasionemos, lo que hacemos, lo que hagamos pues dentro de la iglesia, dentro de la congregación. Y más cuando se trata de dividir o echar abajo una vida, ¿verdad?, o echar abajo una congregación. Además, yo no me estaría sujetando a la voluntad de Dios y a la voluntad de la iglesia cuando se toma tal o cual decisión, ¿verdad? A veces quiero que se haga mi voluntad, ¿verdad?, y no la del Señor y no la de toda la decisión de los hermanos. Entonces, ciertamente, ¿verdad?, no nos hemos congregado pues en ciertos tiempos, pero estamos unidos en un pensamiento, ¿verdad? Y ese pensamiento es servir a Cristo. Además, damos las predicaciones, ya dije, ¿verdad?, en los medios de comunicación, por internet, ahí los puede ver. Ahí nosotros nos dirigimos a la iglesia, ahí nos estamos viendo también. Entonces, no estamos en ocasiones juntos físicamente, sí, pero nuestro espíritu está unido, aun cuando haya distancias, ¿verdad?, de por medio en cada uno de nosotros. Estamos unidos
en espíritu, en un alma, en un cuerpo, en un espíritu, en un mismo sentir para con las cosas del Señor, amándonos, ¿verdad?, unos a otros, respetándonos unos a otros en todo. Aleluya. Pues llévese esto en su corazón, sigamos adelante, avancemos, ¿verdad?, como iglesia. Vienen tiempos, ¿verdad?, bonitos, mejores, estamos en ellos, aún así, ¿verdad?, porque el Señor nos ha provisto y nos ha dado de todo. Yo les decía cuántas cosas no nos dio el Señor ahorita también, como iglesia, ¿verdad? Algunos hizo falta por ahí, se nos redujeron horas, hizo falta el trabajo, de alguna otra manera, ¿verdad?, sin nosotros pedirlo, el Señor a través de cierto hermano, se nos dieron alimentos, hubo muchas cajas, ¿verdad?, que se nos daban mes tras mes, no sé, cada 15 días, las cuales repartíamos, ¿verdad?, a la iglesia. Dios nos guía, nos ayuda, nos bendice, está en el asunto, y el Señor suple la necesidad de su pueblo. Entonces, ¿verdad?, no estábamos ahí a veces físicamente, pero el Señor sabía de qué teníamos necesidad, suplía, ¿verdad?, nuestras necesidades. Aún así nosotros, ¿verdad?, como pastores, algunos líderes, teníamos contacto con mucha gente, ¿verdad? Tenemos que ir a algunos lugares, fuimos a algunos sepelios también, fuimos a recoger las cosas, a dejar las cosas, y con todo esto, ¿verdad?, el Señor nos guardó, nos bendijo, nos guió, y a través de todo esto la iglesia fue tremendamente bendecida, ¿verdad?, con todas estas cosas que se nos daban también. Entonces no podemos decir que Dios no nos guía, o que Dios no está en medio del asunto, ¿verdad?, o que Dios se va a enojar con nosotros porque de alguna manera se tomó cierta, ¿verdad?, decisión de cerrar o no cerrar. No, el Señor no es así. Sabemos que vienen tiempos todavía más fuertes en los cuales, ¿verdad?, tal vez la iglesia sea esparcida, y por allá usted también, un tiempo todavía más largo, ahí va a demostrar quién está dentro de usted, quién es usted con Cristo, ¿verdad? No perder esa identidad con Cristo, esa unidad con Él. Ahí se va a ver la unicidad de Cristo, ¿verdad?, de usted con el Señor Jesucristo, cómo le buscamos verdaderamente. Entonces, en todo tiempo el cristiano tiene que estar ferviente, gozoso, ¿verdad?, en Él, y no decir, ¿verdad?, que me voy a enfriar porque no estoy yendo a la iglesia. Si eso fuera, si eso diríamos, quiere decir que yo estoy impuesto únicamente, ¿verdad?, a la liturgia de la iglesia, cómo se lleva a cabo el culto, cómo se dan, ¿verdad? Algunos sabemos que tratan o practican mucho el hablar en lengua, ¿verdad?, hacen mucha algarabía y todo eso, pero a veces es la liturgia más el que tiene verdaderamente el Espíritu del Señor en él, ¿verdad?, dentro de la iglesia, y cuando está fuera de la iglesia es una misma cosa en el Señor, ¿sí?, hablando, ¿verdad?, mostrando su gozo, su alegría, predicando el hermoso evangelio de Él. Entonces, si vamos, ¿verdad?, criticando en contra de todo esto, diciendo que nos enfriamos, quiere decir que estamos impuestos solo a una liturgia, y que si me salgo de ese protocolo, de esa liturgia que se lleva domingo tras domingo, si no se siente algo, o se grita, o se ocurre algo, según, ¿verdad?, a veces las iglesias sobrenatural, el Señor no estuvo ahí, y no es cierto, no es así. El Señor, ¿verdad?, lo sabemos por medio de la Escritura, que Él está dentro de nosotros, vive dentro de nosotros, y va, ¿verdad?, donde quiera que nosotros vayamos. Y siempre Él teniendo cuidado y teniendo un cerco de ángeles alrededor también de cada uno de nosotros. Entonces, ese es el conocimiento de la palabra, que nosotros la conocemos, está en nosotros, y nosotros dándola a cada persona que necesita ese mensaje, nosotros predicándolo en todo momento, en todo tiempo. Que Dios le bendiga y sigamos adelante. Dios le guarde muchísimo. Iglesia del Señor. Aleluya. Gloria a Cristo. Dios te bendiga.